Bien, ahora vamos a ver lo que son los diagramas. Brevemente vamos a hacer una introducción de cuáles son los diagramas para que vayan familiarizándose y les voy a subir un video en el que vamos a ir desarrollando cada uno de estos diagramas con su debido ejemplo. Ahorita lo único que vamos a hacer es identificar cuáles son los tipos de diagramas y tener visualmente una idea de cómo es el formato. Con la parte práctica vamos a reforzar ya lo que es la construcción de cada uno. ¿Sí? Los diagramas los vamos a clasificar en estos 7. ¿Sí? Tenemos el diagrama de operaciones de proceso, el diagrama de flujo de proceso, el diagrama de flujo de recorrido, diagrama máquina parada, máquina funcionando, diagrama de actividades múltiples o diagrama hombre-máquina, diagrama bimanual o de lugar de trabajo y el diagrama de procedimientos y rutina. ¿Sí? Vamos a ver para cuándo se aplica cada uno de estos y un formato más o menos genérico que nosotros vamos a identificar para después utilizar en la construcción de nuestros diagramas. Primeramente vamos a ver el diagrama de operaciones de proceso. Es la representación gráfica de los puntos en los que se introducen materiales en el proceso y del orden de las inspecciones y de todas las operaciones. Esto es muy importante. Dice que solamente va a utilizar las inspecciones y operaciones. Entonces, en este diagrama simplemente vamos a ver los símbolos del redondo y la flecha y el cuadrado que nos indica operación e inspección. En este diagrama no incluye otras simbologías como son las del transporte y otra manipulación de los materiales, ¿sí? Simplemente vamos a ver operación e inspección. Dice que puede comprender cualquier otra información que se considere necesaria para el análisis, como por decir el tiempo requerido, la situación de cada paso o si los ciclos son adecuados, ¿sí? Pero lo que sí siempre debe ir en este tipo de diagrama es el símbolo y una breve descripción. Me dice que es una representación muy general y resumida de la secuencia de las operaciones e inspecciones principales, los materiales y los componentes de un proceso. ¿Sí? Es un diagrama un poco más básico. ¿Por qué? Porque simplemente me lo representa con operación e inspección. Y básicamente tiene este formato. Por lo general, este tipo de diagrama se utiliza cuando son operaciones de ensamble, ¿sí? Cuando vamos a realizar la fabricación de un producto que necesito varios pasos para ir ensamblando. Aquí, como por ejemplo dice, para un cinturón tenemos en 3 columnas. La primera para la hebilla, la primera para la trabilla, la segunda para la hebilla y la tercera para el cinto. Entonces vamos viendo cómo es que se van efectuando las operaciones y si ustedes pueden ver, existen esas líneas que van uniéndose unos con otros, columnas por columna, donde dice que eso me indica que se están ensamblando, ¿sí? Que cierta pieza, que vamos a ver acá, esta se ensambla con la hebilla y a la vez con el cincho. Entonces, estas líneas me representan el ensamble, ¿sí? La unión. Bien, ahora vamos a ver el diagrama de flujo de proceso. Este diagrama de flujo de proceso lo que nos hace, nos ayuda a mostrar a detalle cada una de las operaciones que se desarrollan mediante una secuencia de todos los pasos, ¿sí? Dice que consta de un listado de descripciones de cada uno de los pasos que conforman el trabajo, registrando el símbolo que corresponde a cada actividad. Entonces, la diferencia entre este diagrama, ¿sí?, y el anterior es que en este diagrama de flujo de proceso ya hacemos uso de todas las actividades que nosotros hemos descrito en la simbología anterior, que son operación, inspección, transporte, demora, almacenaje, ¿sí? Dice, hace uso de todos los símbolos descritos con anterioridad, pero dentro del formato que nosotros manejamos tienen un orden específico y no debemos alterarlo. Este orden es operaciones, transportes, demoras, inspecciones y almacenaje.
Dice que también tiene columnas adicionales para anotar el tiempo de duración de cada actividad y lo que es la distancia en el caso de los transportes. También podemos añadir una columna de observaciones o recomendaciones que se pueden anotar producto del análisis al momento de hacer el levantamiento de la información. Este diagrama de flujo de proceso presenta 3 tipos de versiones, ¿sí? Y esto depende de quién o cuál es el objeto de análisis. En este caso podemos hacer un diagrama de flujo de procesos que sea del operario, de los materiales o del equipo, ¿sí? Cuando hacemos del operario, hacemos la descripción de todas las actividades que realiza el operario. Cuando hacemos el de los materiales, hacemos la descripción de los materiales. Y del equipo es cuando nos referimos simplemente a hacerle el seguimiento y es el objeto central de mi análisis, solamente los equipos. ¿Sí? Vamos a decir adicionalmente que se utilizan 2 tipos de voces para estos análisis. El del operario, cuando hacemos la descripción, siempre ponemos taladrar, ¿sí? Por ejemplo, si la operación es taladrar, cuando hacemos el tipo operario de este diagrama, decimos taladra la pieza. ¿Por qué? Porque la persona está taladrando. Entonces, la frase se utiliza taladra. Si hacemos el de materiales o equipos, ya lo usamos en una voz más pasiva. Usamos los verbos diciéndolo taladrar, mover, agujerear, cortar, ¿sí? Esa es la diferencia. Lo vamos a ver mejor en un ejemplo. Dice que cada tipo de actividad en este tipo de diagrama se une por medio de una línea que se va haciendo quebrada con el unir de cada uno de los puntos y que visualmente nosotros podemos diferenciar cuando un proceso no posee actividades que añadan valor, es cuando la tendencia de esas líneas es hacia la derecha. ¿Ok? Esto, ¿por qué depende? Porque estamos viendo el orden anteriormente que hemos citado, que debemos respetar de toda la simbología, y al final se encuentra lo que son las inspecciones, las demoras y el almacenaje. Entonces, si tenemos muchas más actividades que nos representan demoras, inspecciones, almacenaje, no estamos añadiendo valor al producto. Lo que siempre debemos hacer es tratar de eliminar esas actividades que no le añadan ese valor. Dice que este cursograma también necesita un encabezado que indica la versión, en este caso, si es el tipo de análisis, ¿sí? Para el operario, para el material o para el equipo. También se necesita el nombre del trabajo, si se trata de una descripción del método actual o el propuesto, las fechas, la ubicación, etc. En este encabezado se cuenta con un resumen del número de operaciones, transporte, demoras, inspecciones y almacenaje, así como las distancias y los tiempos totales del proceso. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es contar cuántas actividades de operaciones tenemos, cuántas de transporte, cuántas de inspecciones, cuántas tenemos como almacenaje, cuántas tenemos de demora y hacemos el análisis. ¿Sí? Y comparamos el método actual con el propuesto, tenemos que siempre disminuir esa cantidad de operaciones innecesarias o aquellas que no le añadan valor. ¿Sí? Este más o menos es el formato que tenemos donde se puede ver el encabezado. Y siguiendo con esto, vamos a tener lo que es el diagrama de flujo de recorrido. El diagrama de flujo de recorrido es la representación sobre un layout ya de el diagrama de flujo de procesos que tenemos aquí. Este diagrama nosotros lo que hacemos es representarlo ya ahora en un layout, ¿sí? Donde vemos la distribución en planta de todas las maquinarias, los equipos, y ahí vamos trazando o dibujando la trayectoria, ya sea del operario o de los materiales o de los equipos, dentro del proceso, ¿sí? Se recomienda que este diagrama esté a escala y por lo general se ocupan los planos arquitectónicos de las instalaciones, ¿sí? Y como ejemplo vemos este. Vemos que se utilizan todas las simbologías. Está almacenaje, tenemos la demora,
tenemos por acá el transporte y las operaciones. Y se ve toda la trayectoria de una distribución en planta, vista desde arriba, cómo es que se va efectuando un proceso. Siguiendo con el otro diagrama, es el diagrama máquina parada, máquina funcionando. Este diagrama tiene como objetivo mostrar de manera visual el tiempo en que una máquina se encuentra en funcionamiento durante un proceso. Para ello, al final de su elaboración se hace el cálculo de porcentaje de utilización para luego realizar un comentario o crítica. Los procesos que se analizan deben mejorarse, siempre se toma en cuenta que debemos minimizar el porcentaje de tiempo que la máquina se encuentra parada, ¿sí? Siempre nosotros debemos hacer en este diagrama que la máquina se encuentre funcionando la mayor parte del tiempo para sacarle mayor provecho. ¿Por qué? Porque es mucho más beneficioso para una empresa que la máquina funcione, porque para eso ha sido adquirida, ¿sí? Las máquinas están para hacerse funcionar, entonces debemos aprovechar esto, y este tipo de diagrama nos ayuda a identificar el porcentaje de utilización de la máquina, que siempre debe tender a ser mayor que el tiempo de paro. Básicamente el diagrama tiene este formato, donde tenemos el número de actividades que vamos contando, la actividad y una descripción de la actividad. Tenemos también una columna del tiempo, puede ser en minutos, segundos, dependiendo del análisis que nosotros hagamos. Y aquí tenemos otra columna que dice máquina, donde tenemos se divide en dos, que dice funcionando o parada, que vamos a tiquear con una X de acuerdo a donde corresponda. Si la máquina en este caso está funcionando, marcamos con una X acá. Si está parada, marcamos con una X en este lado. Al final lo que hacemos es sumar todos los tiempos, cuando está funcionando, cuando está parada, y definimos el porcentaje, el tiempo total, cuánto es el tiempo activo, cuánto es el tiempo inactivo, y vamos a determinar el porcentaje de utilización. ¿Sí? Entonces, estos cuadros vamos a ir llenándolos. Este es el formato, primeramente. Vamos a ir, como les digo, vamos a aprender a hacerlos, cada uno de estos diagramas, mediante un video de manera individual. El diagrama de actividades múltiples o diagrama hombre-máquina. Este tipo de diagrama es otro que nos muestra de manera gráfica la ejecución de las actividades simultáneas de varios elementos de un proceso, ya sean de equipos de operarios o la interacción de estos con la maquinaria. El gráfico posee una escala de tiempo que permite observar la duración aproximada de las actividades, aunque la principal utilidad del esquema es la detección de tiempos muertos. Entonces, en este tipo de diagrama lo que nosotros vamos a hacer es identificar cuáles son los tiempos muertos y tratar de eliminarlos, ¿sí? Nos dice que el objetivo de la mejora en este diagrama es alcanzar el tiempo cero de la máquina parada. Entonces, siempre tenemos que hacer que la máquina se encuentre funcionando. Ese es el objetivo principal de la aplicación de este diagrama. Para eso debemos aprender esta simbología. ¿Qué me dice? Un cuadro lleno me representa a una actividad independiente. Para el operador, esto representa cualquier trabajo que fuera independiente de máquinas o de otro operador. Para la máquina me representa que es cualquier trabajo efectuado por la máquina sin ayuda del hombre. Entonces, cuando nosotros representamos este tipo de gráfico mediante el símbolo del cuadrado completamente lleno, completamente remarcado, es que ya tanto la máquina o el operador, puede ser cualquiera de los dos, está trabajando sin ayuda de la máquina o del hombre. Si estamos representando con este símbolo al operador, quiere decir que el operador está trabajando de manera independiente sin la máquina. Si representamos este símbolo para la máquina, quiere decir que la máquina está funcionando sin ayuda del hombre. Cuando representamos el símbolo con un cuadrado simplemente vacío, sin remarcarlo, sin pintarlo, es cuando la máquina o el hombre se encuentra esperando
o la máquina está parada, ¿sí? Mientras que cuando hacemos un símbolo, un cuadrado representando con líneas con un ángulo de 45 grados, ¿sí? Que lo vamos rellenando, fíjense que no está ni lleno ni vacío, simplemente lo voy marcando con las líneas con un ángulo de 45 grados. Esto me representa que es una actividad combinada, quiere decir que tanto el hombre como la máquina están interactuando ambos, están trabajando en conjunto, ¿sí? Entonces, esta es la simbología para este tipo de diagrama, que vamos a aprender a hacerlo. Simplemente lo que quiero es que vean lo que es la simbología y para qué sirve cada uno. Bien, ahora vamos a ver el diagrama bimanual. Este tipo de diagrama especialmente se utiliza y es de uso exclusivo para mostrar a detalle las actividades realizadas por ambas manos de un operario, siempre y cuando se realicen en un área de trabajo relativamente pequeña, que es una mesa de trabajo. Como pueden ver en la imagen, los trabajadores están realizando un ensamble de televisores o computadoras pequeñas y lo están haciendo en una mesa de trabajo, ¿sí? Entonces, ellos no necesitan ir por piezas a otro lado, no necesitan hacer uso de un layout completo. No podemos hacer ese tipo de diagramas. ¿Por qué? Porque simplemente ellos operan desde una mesa donde tienen todas las herramientas y las piezas que van a usar para el ensamble. Este tipo de diagramas, dice, se recomienda en forma especial cuando se analizan operaciones de ensamble, las cuales requieren un seguimiento meticuloso de las actividades efectuadas por cada extremidad del individuo. Es decir, vamos a hacer el análisis de los movimientos de las manos. Lo que se busca con este tipo de diagrama es balancear el trabajo en ambas manos para obtener la simultaneidad en los movimientos con el fin de minimizar la fatiga. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que ambas manos tengan simultaneidad y no que solamente una mano sea la que haga todo el trabajo. Eso es lo que se busca equilibrar con este tipo de diagrama y mediante el análisis y el uso de él es lo que vamos a identificar y vamos a proponer una mejora para lograr este equilibrio en ambas manos. Para elaborar este diagrama, solamente vamos a utilizar los símbolos de operación y transporte. Operación, el círculo, y el transporte, la flecha hacia la derecha. Es muy importante esto a tomar en cuenta que cuando una mano está en posición de descanso, ¿sí?, se grafica como una operación. Una mano está en posición de descanso cuando no está realizando una operación dentro del movimiento, ¿sí? Se encuentra esperando que la otra mano realice una actividad, la otra mano se encuentra descansando, ¿sí? Puede ser apoyada sobre el borde de la mesa o simplemente quizás un poco levantada, pero esperando que le toque realizar alguna tarea. Siempre vamos a graficar esto como una operación, ¿sí? Porque la mano está haciendo esa actividad, está descansando. Y el formato del diagrama, vamos a ver que se diferencia de los demás porque tenemos, muy aparte de lo que es el encabezado, que vamos a aprender a llenar, tenemos el análisis tanto de la mano izquierda como de la mano derecha, donde se subdivide en columnas donde dice descripción, tiempo y símbolo para la mano izquierda, y fíjense que para la mano derecha sigue de manera de atrás hacia adelante, símbolo, tiempo y descripción, ¿sí? Cosa que visualmente acá vamos a tener lo que son los símbolos, de manera que vamos abriendo un poco más el plano y vamos a ver lo que son los tiempos y recién lo que son la descripción de cada una de las actividades. Y vamos a hacer un resumen
de las actividades que realiza tanto la mano izquierda como la mano derecha, en operación, en transporte y una duración en tiempo. Bien. Y por último, vamos a ver el diagrama de procedimiento y rutina. Este diagrama de procedimiento y rutina es un tipo del diagrama de flujo de procesos que constituye como la gráfica del trabajo administrativo. Su función es mostrar las relaciones existentes entre los distintos departamentos que participan en un proceso de administración de documentos, aprobaciones y supervisión. Entonces, este diagrama se utiliza simplemente para hacer el seguimiento de los trámites administrativos y flujo de documentos, ¿sí? Para eso nosotros vamos a utilizar esta simbología que vamos a ver acá, donde dice el círculo va a seguir siendo la operación, ¿sí? Es cuando realiza una operación de leer, firmar, hacer firmar, recibir, elaborar, llenar documentos, etc. Realiza esa operación. Vamos a utilizar también, como las anteriores, lo que es la inspección. En este caso, en este tipo de diagrama, significa que se hace una verificación, puede ser que da el visto bueno, lo analiza, etc. Todo relacionado con una inspección, ¿sí? Verificar. Y sus correspondientes sinónimos. Vamos a ver este símbolo de este rectángulo con una línea hacia abajo y un puntito, un pequeño redondito, donde dice que le hace un envío de documento. Y prácticamente casi el mismo símbolo, pero con una flecha que sale desde la derecha hacia abajo, es un envío de documento, pero con copia, ¿sí? Cuando le agrego esta flecha, fíjense, con el símbolo más adicional a lo que es el envío de documento, significa que estoy enviando con una copia. Y el triángulo invertido, que anteriormente no significaba almacén, en este caso es un almacén, pero no significa almacenamiento en archivo. Un archivo de documentación, etcétera. Guardar documentación dentro de unos folders o ya tenerlos almacenados. Bien, esa vendría a ser la simbología. Y el formato del diagrama que se utiliza para esto es básicamente se ven todas las columnas donde son todos los departamentos o secciones del directorio que participan del flujo administrativo o documental. En este caso puede ser un trabajador, el jefe de personal, recursos humanos, departamento de finanzas, ministerio de trabajo, si existe otro ente o departamento directivo que participe dentro del proceso, se lo va añadiendo como otra columna para ir representando gráficamente todo el flujo administrativo. Bien, ok, eso sería todo para hacer una pequeña introducción en lo que es los diagramas y la simbología que se utiliza para cada uno de ellos, y posteriormente, de manera que va a continuar esta clase, voy a ir mandándoles videos de cada uno de los diagramas, haciendo una pequeña retroalimentación de para qué se utiliza cada uno de ellos, qué simbología es, y vamos a desarrollar un ejercicio, ¿sí? Eso para que reforcemos lo que acabamos de ver. Les agradezco a todos por su atención y les deseo que tengan unos bonitos días en sus casas.